Elecciones Aragón 2026. El hundimiento del bipartidismo y la desaparición de Podemos. Sino un castigo a la soberbia y a la falta de credibilidad de las élites. Interesante. ¿Y las consecuencias para el panorama? Fragmentación. Hola y bienvenidos. Los resultados de las elecciones en Aragón de 2026, la verdad, han dejado a muchos analistas rascándose la cabeza. Sí, bastante. A primera vista, la historia parece sencilla, pero si miras los detalles, surgen las preguntas. ¿Cómo puede el partido más votado perder escaños? Exacto. ¿Y cómo se explica el hundimiento de una fuerza política que gobernaba hasta ayer? Es la gran pregunta. Hoy vamos a sumergirnos en dos análisis muy distintos que intentan responder a esto. Uno es un editorial contundente, casi poético, que habla de una rebelión popular. Y el otro es un análisis mucho más pegado al terreno, que apunta a la economía y a los problemas locales. Nuestra misión, entonces, ver cómo encajan estas dos visiones para entender qué ha pasado realmente en Aragón. Exacto. La gran pregunta que flota en el aire es si estamos ante un voto ideológico, una especie de levantamiento contra el sistema, o si la explicación es mucho más prosaica. Más del día a día. Sí, y tiene que ver con el bolsillo y las preocupaciones cotidianas. Tenemos sobre la mesa una tesis que habla de soberbia y otra que habla de fábricas cerradas. Ver cuál de las dos o qué combinación de ambas nos da la fotografía completa. Pues ese es el reto. Pues empecemos por la tesis más explosiva, la de este editorial. Su análisis de los dos grandes partidos es demoledor. Sí, lo es. Me llama mucho la atención lo que dice del Partido Popular. Gana, es la fuerza más votada, pero pierde apoyo. El autor lo ve como un simple tropiezo o como un síntoma de algo más profundo en su estrategia. Lo ve como un síntoma clarísimo de una estrategia agotada. La describe con 3 palabras: cálculo, miedo y ambigüedad. Cálculo, miedo y ambigüedad. Sí. La idea que transmite es que es una forma de gobernar reactiva. O sea, no se trata de construir un proyecto que ilusione, Claro. sino de gestionar el miedo a la alternativa y de moverse con una ambigüedad calculada para no molestar a nadie. Y según este análisis, esa fórmula ya no genera adhesión. Consigue un voto resignado, como mucho. Eso es. Y eso se acaba pagando con una fuga de apoyos, incluso en la victoria. Es una victoria que sabe a poco, digamos. Jugar a no perder en lugar de jugar a ganar, básicamente. Si esa es la crítica a los que han ganado, no me quiero ni imaginar la que le dedica el PSOE, que gobernaba. El editorial usa una palabra muy fuerte: se hunde. No dice que pierde, no, dice que se hunde. Sí, el diagnóstico es severo, casi terminal. Lo atribuye a una desconexión total con la realidad, que se manifiesta como en 3 niveles. A ver. Primero, convertir la política en propaganda. O sea, da a entender que la comunicación ha sustituido a la gestión real. Vale. Segundo, y es una frase muy gráfica, convertir el territorio en un decorado. Como una política de foto, de visita oficial, pero sin arraigo. Exacto. Y la tercera, que es quizá la más dura, es haber tratado a sus votantes como rehenes permanentes del chantaje moral del o nosotros o el caos. O sea que según esta visión, el pegamento que mantenía unido a su electorado no era la ilusión, No. era el miedo al adversario. Y esa estrategia, por lo que se ve, tiene un límite. La conclusión del editorial es lapidaria. Dice que el partido se queda sin socios, sin relato, sin credibilidad. Y fíjate, lo fascinante es que no lo presenta como un accidente, lo dibuja como la consecuencia inevitable de ese modelo. Claro, tiene lógica. Cuando basa tu estrategia en el miedo, cuando tu relato se percibe como propaganda y cuando tus socios te abandonan porque no ven un proyecto sólido, pues el resultado es este. Un hundimiento. No son problemas separados, son síntomas interconectados. Vale. Si la tesis es que los dos grandes han fallado, uno por falta de ambición y el otro por desconexión, la pregunta lógica es ¿quién ha recogido todo ese descontento? Claro. Y aquí es donde el análisis se centra en el ascenso de Vox. Pero lo que me sorprende es que apenas se detiene a analizar sus propuestas económicas o sociales. El foco está en otra cosa. Totalmente. El argumento central es que su éxito no se debe a la calidad de su programa, sino a su actitud. A la actitud. Si el autor lo resume en 3 puntos clave. El primero. Vox. No pide perdón por existir. Con esto se refiere a una autoafirmación muy rotunda, sin complejos. Entendido.
Proyectan seguridad, aunque sea a base de ser muy tajantes. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo es que se atreve a decir lo que otros callan. Ah, claro. Esto conecta directamente con la idea de que existe un espacio de opinión, un sentir popular que se siente ignorado o censurado por lo que se considera políticamente correcto. Y este partido, según el texto, ha sabido ocupar ese espacio. Actuando como un altavoz, ¿no? Justo. Y supongo que el tercer punto es la consecuencia de los dos anteriores. Exacto. El tercer factor es que logran conectar con una parte del electorado que el editorial describe con mucho detalle. Dice que es gente harta del consenso obligatorio, del lenguaje vigilado, de la política de salón y de la falta de ética. Vaya descripción. No es tanto una victoria de un programa, sino el éxito de un canal que ha sabido sintonizar con una frustración muy concreta. El vacío que dejan unos, lo llenan otros. Para darle una dimensión casi épica a esta idea, el autor usa una analogía histórica muy potente. La compara con 1808. Para quienes no lo tengan fresco, ¿por qué esa fecha es tan significativa? Es una elección muy deliberada, con muchísima carga simbólica en España. 1808 es el año del levantamiento popular contra la invasión de Napoleón. Claro. Y casi militares dudaban o colaboraban. Fue el pueblo llano quien se levantó en armas. El editorial traza un paralelismo claro entre esas élites de 1808 y el sistema actual. Y para personalizarlo, recurre a una figura icónica, Agustina de Aragón. Sí, y la elige a propósito. Agustina de Aragón no era una general, ni una estratega, era una civil. Una mujer del pueblo. Exacto. La leyenda cuenta que durante el asedio de Zaragoza, cuando los artilleros cayeron, ella corrió hacia un cañón y lo disparó, inspirando a todos. Encarna esa idea de que cuando las instituciones fallan, la gente corriente da un paso al frente. De acuerdo, la imagen es potentísima. Es la ciudadana anónima que toma las riendas. ¿Y cómo conecta eso con el resultado electoral? Ahí es donde llega la frase clave de todo el editorial, la que resume su tesis. Dice, cuando el pueblo se harta, no negocia el marco, lo revienta. Lo revienta. Sí, lo que sugiere es que este resultado no es una negociación dentro del sistema, no es un voto para pedir un pequeño cambio. Es un acto de ruptura, un intento de volar por los aires las reglas del juego. Reventar el marco. Suena muy drástico, pero aquí es donde me gustaría introducir la otra perspectiva, la del análisis del Heraldo de Aragón. ¿El contrapunto? Sí, porque tiene una visión mucho menos romántica de todo esto. De hecho, diría que califica esta interpretación de la rebelión popular casi como una distracción. Sí, es el contrapunto perfecto. El análisis del Heraldo baja el balón al césped, por así decirlo. Su argumento es que buscar grandes analogías históricas nos impide ver las causas reales. ¿Que son más concretas? Mucho más concretas y económicas. De hecho, apunta a dos factores clave que han marcado la legislatura en Aragón. ¿Y cuáles son? El primero, el cierre de una planta auxiliar del sector del automóvil muy importante, que dejó a miles de personas en la calle. Eso generó una sensación de abandono enorme. Claro. Y el segundo, un problema crónico, la despoblación y las dificultades de los pequeños agricultores y ganaderos, que sienten que las políticas se deciden en despachos lejanos. O sea, que esta visión cambia el foco por completo. No se trata de una batalla cultural contra el lenguaje vigilado, sino de una lucha muy terrenal. Por la supervivencia económica. Menos Agustina de Aragón y más llegar a fin de mes. Exactamente. La tesis del Heraldo es que el voto de castigo no fue contra una actitud de soberbia, sino contra una gestión percibida como ineficaz. Claro. El gobierno del PSOE cargó con la culpa de la fábrica, y la ambigüedad del PP que mencionaba el otro editorial fue interpretada como falta de soluciones. El voto a Vox, desde esta óptica, se entiende como un voto a quien hizo las promesas más directas y radicales. Bajadas de impuestos, ayudas al campo. Isis, ¿no podría ser una forma un poco elegante de evitar el debate de fondo? Quizás la conclusión debería ser otra. No ha ganado el radicalismo, ha ganado la desesperación económica. ¿Planteas la pregunta fundamental? ¿Son dos explicaciones excluyentes? Yo creo que probablemente no. ¿Se complementan? Lo más seguro es que la realidad sea una mezcla de ambas. La crisis económica y la sensación de abandono que describe el Heraldo son el combustible, la leña seca. Crean el malestar, el miedo, la frustración. Y la soberbia y la desconexión que denuncia el primer editorial serían la chispa que prende ese fuego. Es una metáfora perfecta.
El editorial explica el porqué del gesto de ruptura, el componente emocional, mientras que el análisis del Heraldo explica las condiciones materiales que hicieron que la gente estuviera receptiva a ese mensaje. No puedes entender uno sin el otro. Claro. Por ejemplo, la idea del editorial de que las advertencias del sistema contra esta tercera fuerza son contraproducentes. La de cuanto más gritan peligro, más votos regalan al contrario. Cuanto más excluyen, más refuerzan al excluido. Esa misma. Esa dinámica cobra mucho más sentido si imaginas a un votante que ya se siente económicamente agraviado y abandonado por ese mismo sistema. Claro. Cuando ve que los partidos y medios tradicionales atacan a una fuerza política, en lugar de asustarse, puede que piense, si los que me han fallado a mí están en contra de ellos, a lo mejor es que ellos están de mi lado. Se genera una extraña solidaridad del excluido, el enemigo de mi enemigo. Es una reacción de desconfianza total. Si no me fío de quien me advierte del peligro, la advertencia pierde todo su efecto. O incluso genera el contrario. Justo. Por eso reducirlo todo a «ha perdido la soberbia» es probablemente una simplificación, aunque sea muy elocuente. Y reducirlo a «es la economía» también se queda corto. También deja fuera el componente actitudinal. La realidad es que un problema económico grave, gestionado con una actitud percibida como soberbia o distante, es el cóctel perfecto para un vuelco electoral así. Entonces, recapitulando, hemos analizado dos relatos muy diferentes para explicar un mismo hecho. Por un lado, una narrativa casi épica sobre una ciudadanía que, sintiéndose despreciada, decide reventar el marco. Como el 1808. Y por otro, una crónica mucho más sobria que nos habla de fábricas cerradas, de despoblación y de un voto motivado por la ansiedad económica. Y la conclusión a la que llegamos es que probablemente ninguna de las dos fotos es completa por sí sola. Necesitamos superponerlas para empezar a ver la imagen real. Y esto nos deja una pregunta final para reflexionar, una que va mucho más allá de Aragón. Sí, cuando analizamos la política actual que está llena de polarización, ¿dónde ponemos el foco? ¿En las grandes batallas culturales? ¿En los discursos sobre la identidad y el sistema? ¿O en las pequeñas y silenciosas batallas que libra la gente cada día en su economía personal? La respuesta, seguramente, es que el verdadero desafío está en entender cómo esas dos esferas, la grande y la pequeña, La emocional y la material. se conectan e influyen mutuamente. Ese es el verdadero rompecabezas. Y quien consiga resolverlo no solo entenderá lo que ha pasado en Aragón, sino que tendrá una clave muy importante para descifrar el tiempo político en el que vivimos.